Bueno, vamos a ver ejemplos de combinaciones lineales. Como les decía, ahorita vamos a probar que el conjunto de las combinaciones lineales de un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial sobre este mismo espacio. Pero antes de eso vamos a ver unos ejemplos un poco más concretos, un poco más sencillos de combinaciones lineales para que se familiaricen con este concepto. Entonces, bueno, vamos a irnos a nuestro caso más sencillito, que es el de R2. Entonces vamos a tomarnos unos vectores. Este va a ser el ejemplo que le ponemos ejemplo. ¿En cuál íbamos? ¿Cuál era el anterior? Era el 3. Ejemplo 3. Pero vamos a empezar, vamos a hacer varios incisos, varios subincisos del ejemplo. Entonces vamos a empezar con R2. Si tomamos a U, sean U y B vectores en R2, tales que U va a ser el vector 1,1 y V va a ser el vector, ¿qué vector ponemos? 2 menos 1. Entonces, menos 4,5, o sea, el vector W, que le vamos a poner menos 4,5, es combinación lineal de U y de B. Entonces, ¿qué quiere decir que sea combinación lineal? Que sea combinación lineal quiere decir que hay dos escalares en el campo. En este caso, ¿quién es el campo? Pues los reales, de tal forma que al multiplicarlo por U y al multiplicar al otro escalar por V y hacer la suma vectorial, eso nos tiene que dar W, ¿no? Si W es combinación lineal de esos dos. Entonces vamos a tomarnos dos escalares, que en este caso serían alfa 1, que sea 2, y alfa 2 menos 3. ¿No? Nos tomamos esos dos escalares, lo que hay que hacer es la combinación lineal. Vamos a ver cuál es la combinación lineal. Pues es alfa 1 multiplicado por el vector U, ¿no? El escalar por el vector, y esto va a ser sumado a alfa 2 multiplicado por el vector B, ¿cierto? Y entonces, ¿quién es esto de acá? Bueno, alfa 1 es 2, U es la pareja 1,1, y luego eso lo vamos a sumar vectorialmente por menos 3 por la pareja 2, menos 1. Ok, bueno, entonces, ¿quién es esto de acá? Pues recuerden que es coordenada, coordenada, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, más menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 1, menos 3. ¿No? Y ahora sumamos coordenada, coordenada. Esto de 2 menos 6 es igual a menos 4, y 2 menos 3 es igual es que este no era menos, ¿verdad? Este era más porque es menos por menos, 3. Ajá, entonces este es menos 3 por menos 2, ¿dónde estábamos? Menos 6, y menos 3 por menos 1, 3. Entonces es 2 menos 6 menos 4, y 2 más 3, 5, ¿no? Y este es W. Entonces W es combinación lineal de U y B. Claro, es que lo hice, digamos, un poco al tanteo, un poco a poner los valores, pero lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a encontrar a estos de acá o a demostrar que no existen, ¿no? Pero por lo pronto lo único que quiero que quede claro es la noción de combinación lineal. W es combinación lineal de U y de B porque existen dos números en el campo, en este caso en los reales, que me permiten expresar a W como combinación lineal de esos dos. Bueno, sencillito, ¿no? Bueno, está muy concreto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en R2. Vamos a ver, le vamos a llamar 2, ¿no? El subíndice 2. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de algo que no sea vector. Entonces, si W
es igual a el vector 2,1. Ya voy a U y a B, vamos a ponerle otros valores. Y U es igual al vector, qué sé yo, menos 5,0. W y V es igual al vector 1,0. Entonces, si me preguntan, ¿W es o no es combinación lineal de U y de B? Respóndanlo, traten de responderlo ustedes. ¿Puedo escribir a W como combinación lineal de estos dos? ¿Qué querría decir eso? Bueno, si pudiera escribir, vamos a poner, en este caso no va a ser, ¿no? Pero ahorita vamos a poner por qué. Entonces, W no es combinación lineal de U y de B. Recuerden que esta noción de combinación lineal siempre va a ser relativa, ¿no? Siempre va a ser relativa a un cierto conjunto, en este caso a U y a B, a un conjunto de vectores del espacio. Entonces, W no es combinación lineal de U y de B. ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué quiere decir que no sea combinación lineal? Que no sea combinación lineal quiere decir que no existen los escalares, que no existen elementos en el campo, en este caso en los reales, que me permiten expresar a W como combinación lineal de ellos. Entonces, vamos a suponer que sí existen, ¿no? Si fuera, o sea, si W fuera combinación lineal de U y de B, ¿qué es lo que tendríamos? Tendrían que existir dos escalares, vamos a llamarles alfa 1 y alfa 2 en los reales, tales que W, que es 2,1, se debería de poder escribir como alfa 1 por U, que en este caso es menos 5,0, más alfa 2 por V, que en este caso es 1,0, ¿no? ¿Y esto qué querría decir? Pues esto querría decir que a 2,1 lo podría escribir como alfa 1, aquí vamos a multiplicarlos, entrada por entrada, ¿no? Esto es alfa 1 por menos 5, en la primera entrada tendríamos menos 5 alfa 1, coma, alfa 1 por 0, ¿no? Este es un escalar, este es un real también, son dos números reales, multiplicado por 0 pues nos da 0, más la suma vectorial, alfa 2 por 1, que sería alfa 2, alfa 2 por 0, que sería 0, ¿verdad? Y esto de acá sería, pues la suma es la de siempre, entrada por entrada, esto sería menos 5 alfa 1 más alfa 2, todos estos son números reales, coma, 0 más 0, que es 0, más 0. Entonces, ¿qué querría decir esto? Recuerden que dos parejas ordenadas van a ser la misma solo si son iguales entrada por entrada, ¿no? AB es igual a CD, si solo si A es igual a C y B es igual a D. Entonces, esto va a ser igual a esto solamente si es el caso, es decir, tendrían que existir, acuérdense que aquí partimos de que sí era, ¿no? Supongamos que sí es. Entonces, eso querría decir que existirían alfa 1 y alfa 2 en R, tales que ¿qué? Bueno, como esto es entrada por entrada, tales que 2 sería igual a menos 5 alfa 1 más alfa 2 y 1 sería igual a 0. Porque tendría que ser la primera entrada igual a la primera y la segunda entrada igual a la segunda. Pero esto es una contradicción. O sea, no hay alfa 1 y alfa 2 tales que pase esto porque 1 no es igual a 0. Decir que 1 es igual a 0 nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, esto no puede ocurrir. Es decir, no existen estos alfa 1 y alfa 2, lo cual demuestra que W no es combinación lineal de U y de B. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un ejemplo de una que no es combinación lineal. Y la primera vez vimos un ejemplo de una que es combinación lineal. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo más que ya no esté en R2. Vamos a ver un ejemplo en R3 de combinación lineal. Bueno, hay que poner mucha atención porque esto se va a utilizar un poco más adelante para una parte que es importante, ¿no? Entonces, el tercer subíndice de nuestros ejemplos, de estos ejemplos, del ejemplo 3, va a decir
que si me tomo un vector en R3, o sea un vector, digamos, U, en R3, es un vector arbitrario, o sea, U puede ser cualquier tercia ordenada de R3. Entonces, U es combinación lineal de los vectores. Los vectores tienen que estar en el mismo espacio, ¿no? Los vectores de los que vamos a tomar a otro vector que es combinación lineal. En este caso, U va a ser combinación lineal de los vectores, y a estos les vamos a dar un nombre especial, ¿no? Se van a llamar E1, que es el vector 1,0,0, E2, que es el vector 0,1,0, y E3, que es el vector 0,0,1. Quizá ya los vieron de alguna otra clase o anteriormente, ¿no? Estos vectores se les llaman los vectores canónicos. Son los vectores canónicos de R3 porque tienen justamente esa propiedad, la propiedad de que todos los vectores de R3, sea cualquier, o sea, no importa cuál sea el vector, se puede escribir como combinación lineal de estos. ¿Cómo probaría algo así? Bueno, ¿qué quiere decir que se pueda escribir como combinación lineal? Quiere decir que existen los tres escalares que me permiten escribir al vector U como ese escalar, el primer escalar por el primer vector, el segundo escalar por el segundo y el tercero. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo probaría eso? Bueno, como me estoy tomando un U en R3, todas estas pruebas van a tener esa misma dinámica, no cambia, ¿no? Hay que escribir las cosas desarrolladas. Entonces, si U está en R3, eso quiere decir que U es de la forma X1, X2, X3, ¿no? Porque así son los vectores de R3, con X y en R, ¿no? Entonces, U tiene que ser de esta forma. Y lo que yo estoy diciendo es que sea quien sea, que ya sabemos que tiene esta forma todos los de R3, se puede escribir como combinación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es proponer a los escalares que van a funcionar. ¿Quiénes son los escalares que van a funcionar? Pues claramente van a ser lambda 1 igual a x1, lambda 2 igual a x2 y lambda 3 igual a x3, ¿no? Entonces, ahora solamente hay que verificar pues que sí se puede escribir así. Y se ve luego, ¿no? Es obvio que sí. ¿Cómo lo verificamos? Hay que escribirlo desarrolladamente. Entonces, U, que es este vector x1, x2, x3, tiene que ser igual a lambda 1, que es x1, o sea, tiene que ser igual, si quieren, ahorita no lo sustituyo, ahorita lo sustituimos, tiene que ser igual a lambda 1 multiplicado por el primer vector, que es E1, más con la suma vectorial, lambda 2 multiplicado por E2, más con la suma vectorial, lambda 3 multiplicado por E3. Entonces, si esto es verdadero, si esta igualdad realmente se satisface, podemos asegurar que U es combinación lineal de E1, E2 y E3. Pero sí, ¿no? Porque al momento de sustituir lambda 1 es x1. Y eso lo estoy multiplicando por el primer vector, que es 1,0,0. Y eso lo tengo que sumar a lambda 2, que es x2, ¿no? Multiplicado por el segundo vector, que es 0,1,0. Y eso lo tengo que sumar a lambda 3, que es x3, multiplicado por 0,0,1. Bueno, como estos se multiplican entrada por entrada, pues esto claramente va a ser x1, 0, 0, más 0, x2, 0, más 0, 0, x3, ¿no? Y sumar estos entrada por entrada, pues es x1 más 0, x1 más 0, x1 en la primera entrada. En la segunda entrada es 0 más x2, x2 más 0, x2. Y en la tercera entrada es 0 más 0, 0 más x3, x3. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso demuestro, y como ese U me lo tomé arbitrario, o sea, ese U... No. Ya saben eso que fue. Ay. Ven. No. Entonces, bueno, esto ya demuestra eso, ¿no? Esto demuestra que podemos escribir a ese vector, al vector U en este caso, como combinación lineal de E1, E2 y E3. Bueno, eso es
de hecho, en general, para cualquier espacio de Rn. Vamos a ver cómo sería para nosotros. Ya se ve más o menos, ¿no? O sea, no va a ser muy complicado, no va a ser muy complicado escribirlo para Rn. Entonces, en general, esto es para R3, pero en general, si tomamos un vector en Rn, sea u en Rn, a ese vector, que ahora va a ser una n-ada, lo podemos escribir. Entonces, u es combinación lineal de los vectores e1, que va a ser con la misma lógica, ¿no? 1, 0, 0, ¿no? Y estas son n entradas, o sea, n menos 1 ceros, y después vamos a tener e2, y e2 va a ser 0,1, 0,0000 hasta la enésima entrada también 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos vectores necesitamos? Bueno, como vieron que tenía la forma, la combinación lineal, pues necesitamos n, ¿no? Porque va a ser 1 por cada entrada. Entonces, el enésimo vector canónico de Rn va a ser en, que es el vector que tiene 0 en las primeras n menos unésimas entradas y 1 en la enésima entrada. Y entonces u va a ser combinación lineal de estos vectores canónicos. ¿Cómo lo sabemos? Pues como u está en Rn, sabemos que u es de la forma x1 hasta xn, porque Rn son n-hadas, ¿no? Y este u se puede escribir como x1 por e1 más ya saben, más xn multiplicado por en, ¿no? Nada más sustituimos y se ve luego vamos a tener lo mismo, ¿no? x1 se va a multiplicar por el 1 y acá después en el segundo x2 se va a multiplicar por la segunda coordenada que es 1 y las demás van a dar 0 hasta la enésima que me va a dar 1 por xn, entonces en la enésima coordenada voy a tener a xn y en todas las demás voy a tener 0. ¿Ok? Entonces, bueno, eso muestra que cualquier vector de Rn se puede escribir como combinación lineal de estos que son llamados los vectores canónicos que van a tener esta forma. Eso nos va a dar un recurso para poder escribir a los vectores de un espacio, digamos a cualquier vector de un espacio, que ya vimos que en este caso son no numerables, lo vamos a poder escribir como combinaciones lineales de un conjunto más pequeño. Eso nos va a servir más adelante para un concepto que es muy importante. Bueno, perfecto. Entonces, ya que tenemos a los vectores canónicos, nos faltan dos ejemplos más de combinaciones lineales que vamos a retomar más adelante. Bueno, este era el tercero, vamos con el cuarto. Si BK es un espacio vectorial, ¿no? Sobre este campo K. Tengo BK es un espacio vectorial sobre el campo K. Y vamos a tomarnos a un cierto conjunto de vectores. Vamos a llamarle V, así, ¿no? Nada más, sin ponerle la K. V es un cierto conjunto de vectores, un conjunto finito, ¿no? Nos vamos a tomar ahí V1 hasta VH, digamos, ¿no? V1 hasta VH. Entonces, cualquier vector de V es combinación lineal de los vectores de V. Esto es trivial, pero nos va a servir para más adelante, para tener claro un elemento más adelante. Entonces, cualquier elemento de V es combinación lineal de los elementos de V. ¿Cómo es eso? Bueno, tómense un vector, el que quieran, de aquí, digamos V1. Todo lo que tengo que hacer es dar a los escalares apropiados para escribir a V1 como combinación lineal de los del conjunto. O sea, V1 va a ser igual a V1 en particular multiplicado por el escalar 1, que sabemos que sí lo tenemos porque esto está sobre un campo K, entonces el escalar 1 está en el campo, multiplicado por 1 más la suma vectorial de 0 por V2 más hasta llegar a 0 por
Bn, ¿verdad? Entonces así escribimos a B1. En general, a cualquier BI que tengamos aquí, a cualquier BI que nos tomemos con I entre 1 y H, lo podemos escribir pues como 0, el escalar, multiplicado por B1, más, bla, bla, bla. En el iésimo espacio vamos a tener a 1, el escalar del campo, multiplicado por BI, más, hasta llegar al enésimo, que también va a ser multiplicado por 0, ¿no? 0 multiplicado, digo, hésimo, porque aquí dijimos hacia BH. Entonces, a cualquier elemento de este conjunto lo podemos escribir trivialmente como combinación lineal de los demás, como poniéndole a él como escalar al 1 y al resto al 0. Finalmente de este ejemplo, tenemos que a 0 lo podemos escribir, o sea, 0 es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Eso es trivial, ¿verdad? ¿Sí ven por qué? Porque porque 0 es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Pues es muy fácil, ¿no? Otra vez partimos de este espacio vectorial, nos tomamos al vector 0, entonces tenemos al vector 0 en el espacio vectorial. ¿Qué quiere decir que sea combinación lineal de un conjunto de vectores? 0 es combinación lineal de los elementos de B. ¿Por qué? Porque existen los escalares, que en este caso pues va a ser nada más un escalar, que me permite escribirlo como combinación lineal. ¿Y cuál es ese escalar? ¿Cuáles serían los coeficientes que me sirven aquí para escalar? Pues el 0, ¿no? Es combinación lineal de los elementos de B, B sea cual sea el conjunto, porque a 0 siempre lo puedo escribir como 0 por B1 más 0 por B2 más, etcétera, 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 hasta 0 por Bn. Y este 0 es el 0 del campo, ¿no? Es el 0 en K por BH, por BH. ¿Cierto? Acuérdense que una de las propiedades de espacio vectorial era que el 0 del campo multiplicado por cualquier vector me daba el vector 0. Entonces, en particular, cada uno de estos términos va a ser 0 y la suma de todos ellos va a ser el vector 0. Entonces, el 0 es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, y una vez que hemos probado esto, o sea, una vez que hemos mostrado estos ejemplos de combinación lineal, ahora sí, ya que está claro, entonces, cuando un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores de un espacio, recuerden que sea combinación lineal siempre va a ser dependiendo de un conjunto de vectores, cuando existen los escalares que me permiten expresar con esta suma vectorial al vector del que estoy hablando. Entonces, bueno, ya que tenemos clara esa noción, vamos a ver lo que les decía. Vamos a ponerlo así como un ejemplo solito para combinar la cosa de las combinaciones lineales y el subespacio vectorial. Entonces este sería el ejemplo 4, ¿no? Bueno, hubo el pequeño contratiempo de siempre, ya saben, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, podría decirle que no voy a sacarla, pero pobrecita. Bueno, les iba a decir, ¿no? Tenemos hay que ver este ejemplo, que es más general, que tenemos a un espacio vectorial, sea BK un espacio vectorial, y de este espacio nos vamos a tomar unos vectores. ¿Unos vectores con qué propiedad? Con ninguno, o sea, un conjunto de vectores arbitrario, solamente tiene que ser finito. Entonces, dado un espacio vectorial, y B1 hasta Bn vectores de ese espacio BK, entonces el conjunto de las combinaciones lineales de estos vectores B1 hasta Bn junto con la suma vectorial y el producto de vectores por escalares de BK forma un subespacio de BK. ¿Ok?
Entonces tenemos un conjunto de vectores arbitrarios en este espacio. Si nos ponemos a hacer combinaciones lineales, ¿qué quiere decir ponernos a hacer combinaciones lineales? Bueno, quiere decir organizar estos n vectores como términos de una suma en la cual van a tener como coeficiente a los escalares en K. Eso va a estar corriendo en K. Vamos a tener a todos los escalares en K. ¿Y qué es lo que va a resultar de tomarnos las combinaciones lineales? Bueno, acuérdense que las combinaciones lineales nos dan vectores. ¿Por qué? Porque es la suma de términos que son vectores. En cada uno de los términos hay un escalar y un vector, y eso nos va a dar un vector. Entonces al final, a la hora de sumar todo eso, vamos a obtener un vector. Esos vectores, los de esas combinaciones lineales, van a ser un espacio vectorial. Acuérdense, ¿cómo probamos que algo es un espacio vectorial? Bueno, tenemos que probar 3 condiciones, ¿no? Entonces, para probar esas condiciones, vamos a ver cómo es este conjunto. Vamos a llamarle W. Entonces, sea W, nos vamos a tomar a W el conjunto, el subconjunto de K de estas combinaciones. Entonces, ¿cómo es esto? Sea W igual a todos los U's, en donde, en BK, tal que, quiero a los que son combinaciones lineales de los BIs. ¿Cómo son esos? Vamos a los vectores de BK, tal que existen lambda 1 hasta lambda n, ¿en dónde? En K, ¿no? En el campo, porque estos son escalares y tienen que estar en el campo. Tales que lambda 1 por B1, o sea, tales que Q se puede escribir por lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más hasta lambda n por Bn. ¿Sí? Esta es la propiedad que tienen los elementos de este W. La propiedad que tienen los elementos de este conjunto W es que son vectores del espacio tales que, acuérdense que vimos un ejemplo en R2 de un vector que no es combinación lineal de otros dos, entonces no todos los vectores son combinaciones lineales de otros vectores. Estos sí, estos son unos que van a tener la propiedad de que existen los números en el campo, con la propiedad de que se puede escribir a U como combinación lineal de los B's, de estos de acá. O sea, hay que demostrar que esto es un espacio vectorial. Y está bien fácil, ¿no? Demostrar que W es un subespacio de BK y en sí mismo un espacio vectorial sobre el campo K. Pues ya saben, son las 3 condiciones, que son tomarnos 3 cosas aquí, digo 2 cosas ahí, sean U y B vectores en W, y hay que sumarlos y ver que con la suma la suma de BK, vuelven a estar en W. Pero si U y B están en W, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que existen. ¿Quiénes existen? Bueno, existen alfa 1 hasta alfa n, y también existen beta 1 hasta beta n, tales que a U lo puedo escribir como alfa 1 por B1 más, ¿no? Esta es la multiplicación por un escalar, la suma vectorial, alfa 2 por B2, etcétera, 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 hasta alfa n por Bn, ¿verdad? ¿Por qué? Porque U es combinación lineal de los B's. ¿Por qué? Porque está en W. ¿Y B cómo sería? Pues B también es combinación lineal de los B's. Tenemos estos escalares que tienen que existir, de tal forma que a B lo puedo escribir como beta 1 por B1 más beta 2 por B2 más hasta beta n por Bn. No, esto es simple y sencillamente porque están en W, porque me los estoy tomando en W. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues tengo que ver quién es U más B, cuando lo sumo vectorialmente con la suma de BK, porque recuerden que estos también están en BK. ¿Qué es lo que nos da U más B? Bueno, sustituyendo, U es igual a alfa 1 por B1 más, etcétera, 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 hasta alfa n por Bn, ¿verdad? Y esto lo tenemos que sumar, la suma escalar, por B. ¿Y quién es B? Pues esto de acá. O sea, beta 1 por B1 más beta 2 por B2 hasta, ¿no? Todas estas son sumas vectoriales, hasta
beta n por bn. ¿Cierto? Esa es la suma de estos dos. Todas estas son sumas vectoriales y esta es una suma vectorial. La suma de vectores nos vuelve a dar vectores. La multiplicación de un escalar por un vector nos vuelve a dar vectores. Pues todos estos son vectores. Y es la suma de estos dos. Entonces lo que puedo hacer es reacomodarlos. Los puedo reacomodar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la suma de vectores es asociativa. Entonces, como es asociativa, pues puedo aplicar la asociatividad muchas veces y reacomodar esto de la siguiente manera, ¿no? Esto sería igual a alfa 1 por B1 más beta 1 por B1, ¿no? Más, etcétera, 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 ¿no? El siguiente sería alfa 2 por beta 2 más beta 2 alfa 2 por B2 más beta 2 por B2 más hasta llegar a alfa n por Bn más beta n por Bn, ¿verdad? Todo lo que hice fue reacomodar estos dos, los términos los fui pasando a cada uno con su correspondiente. Al primer término con el primero, al segundo con el segundo, al enésimo con el enésimo. ¿Y eso qué? Bueno, fíjense que aquí ya tengo, por ejemplo, en estos dos términos tengo a B1, ¿no? Y en los siguientes dos voy a tener a B2. Y en el enésimo tengo aquí a Bn y a Bn. Y acuérdense que nuestras propiedades de espacio vectorial nos permiten de alguna manera, aplicando esta como distributividad, sacar al vector. Entonces esto es igual a ¿quién? Vamos a sacar al vector. Esto es igual a alfa 1 más beta 1. Y aquí sí la suma ya es la del campo, ¿no? Ya no es la suma vectorial porque es una suma entre números. Pero eso va a ser multiplicado, ¿no? Eso va a ser el escalar multiplicado por B1 más, y esta sí es una suma vectorial, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los términos, ya todos vamos a hacer lo mismo. Hasta llegar a alfa n más beta n multiplicado por Bn, ¿verdad? ¿Y eso qué? Bueno, eso demuestra, una vez que he puesto esto, pues alfa 1 más beta 1, alfa i más beta i para cada uno de los términos va a ser un número en el campo. Esto multiplicado por los bi's, B1 hasta Bn, pues esta es una combinación lineal, ¿no? O sea, esto es un elemento de W. Tiene exactamente la forma que tienen los elementos de W, que son un escalar por B1 más otro escalar por B2 más hasta la enésima, que es un enésimo escalar por Bn. Eso es justo lo que tengo aquí. Por lo tanto, puedo concluir, voy a poner por acá la conclusión, por lo tanto, U más B pertenece a este conjunto. ¿A qué conjunto? Al conjunto de las combinaciones lineales desde B1 hasta Bn. ¿Ok? Entonces con esto demostramos la primera propiedad. Hay que probar las otras dos. Entonces vamos a hacerlo así como más o menos rapidito. Ya vieron cómo va el argumento. Entonces para probar la segunda propiedad, mucho espacio, vamos a poner la segunda propiedad. Entonces lo que tengo que tomar es un elemento arbitrario en el campo, o sea gamma en el campo, que en este caso era acá. Y lo que tenemos que hacer es ver que dado un elemento aquí adentro, o sea dado un U en W, hay que ver que gamma por U está también en W. ¿Y quién es gamma por U? Bueno, gamma por U, gamma multiplicado con el del espacio vectorial, por U es igual, acuérdense que U es esta cosa, ¿no? Se puede escribir como combinación lineal de esta manera. Entonces esto es gamma por, con la multiplicación de escalar por vector, porque esto es un vector, lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2, etcétera, 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 hasta lambda n por Bn. Ajá. Entonces esta es la multiplicación sustituyendo a U por su combinación lineal de los B's correspondientes. ¿Y quién es esto de acá? Bueno, acuérdense que por esta como distributividad que tenía esto de acá, que tenía el espacio vectorial, al ser un espacio vectorial, esto es lo mismo que multiplicar a gamma por cada uno de los términos. O sea, esto sería gamma por lambda 1 multiplicado vectorialmente por B1. Esto de acá es un vector, entonces se va a multiplicar por un escalar, esa es la suma.
más gamma por lambda 2 por B2 más, etcétera, 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 hasta gamma por lambda n por Vn, ¿verdad? Este sería el resultado de multiplicar eso. Y esto de aquí, aplicando la propiedad esta que asociaba al producto de escalares, ¿no? La correspondiente como esta, pero para el producto de las propiedades de espacio vectorial, pues esto no es otra cosa sino gamma por lambda i, por lambda 1, y este ya es un elemento del campo, ¿no? Entonces, como gamma es un número, lambda 1 es un número, los dos del campo, este producto es un producto del campo. Y esto va multiplicado, ahora sí, con el producto de escalar por vector, por B1, más gamma por lambda 2 por B2 hasta lambda, aquí no le puse hasta gamma por lambda n multiplicado por b. Y ya acabamos, ¿no? Esto de acá tiene exactamente la forma de nuestras combinaciones lineales. Son escalares multiplicados por los vectores desde B1 hasta Bn. Entonces eso ya demuestra que gamma por U vuelve a estar en W. Y esa era la segunda condición. La tercera condición era que el cero estuviera en el espacio, ¿no? Pero eso sí es cierto. ¿Cómo sabemos que el cero está en el espacio? Vamos a poner aquí un punto y aquí ponemos la tercera condición. Tercera condición, el cero, ¿cuál cero? Pues el vector cero de BK. El vector cero de BK tenemos que demostrar que está en W. Y sí, ¿no? El vector cero acuérdense que una de las cosas que vimos en los ejemplos anteriores es que el cero es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. En particular va a ser combinación lineal de los BIs. O sea, a 0 lo puedo escribir como 0 por B1 más, etcétera, 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 hasta 0, el número del campo, multiplicado por el vector Bn, ¿no? Este me va a dar 0, 0, todos me van a dar 0 por las propiedades de espacio vectorial, y la suma de esos me va a dar, pues, el vector 0, ¿no? Va a ser el vector 0 más el vector 0 más el vector 0, que me da el vector 0. Por lo tanto, el 0 de BK está en W. Y ya, ¿no? Con eso ya probamos las tres propiedades. Probamos las tres propiedades de subespacio vectorial. Probamos, uno, que la suma de dos elementos de V, o sea, la suma de dos combinaciones lineales de los BIs, vuelve a ser una combinación lineal de los BIs, que el producto de una combinación lineal de los BIs por un escalar, cualquiera, arbitrario, vuelve a ser una combinación lineal de los BIs, y que el cero del espacio se puede escribir como combinación lineal de los BIs. Por lo tanto, las combinaciones lineales del conjunto este de los BIs forman un espacio vectorial. Bueno, les decía que esto forman un subespacio de BK y a su vez un espacio vectorial, por las cosas que ya he dicho antes, ¿no? Los subespacios vectoriales son en sí mismos espacios vectoriales, van a satisfacer todas las condiciones de espacio vectorial. Bueno, en general, a W, así como lo definimos ahorita y como probamos ahorita, se le conoce como el espacio vectorial generado. Esto, recuérdenlo bien, acuérdense bien de esta propiedad, generado ¿por quién? Pues por los BIs. O sea, es el espacio que resulta de agarrar a todos los BIs y agruparlos en combinaciones lineales, generado por los vectores de BK, B1 hasta Bn. Un conjunto de vectores desde B1 hasta Bn genera a un espacio B sub K si el espacio generado, o sea, el espacio de las combinaciones lineales de los BIs, W, es igual a BK, ¿no? ¿Qué es lo que demostramos hasta ahorita? Lo que demostramos hasta ahorita es que si yo tengo un espacio vectorial, a ese espacio vectorial
de ahí me tomo un conjunto finito, estos BI, y formo las combinaciones lineales, lo que resulta es un subespacio de beca, pero acuérdense que este subconjunto que resulta ser un subespacio puede ser el espacio total, ¿no? Porque todo el total está contenido en sí mismo, o sea, todo conjunto está contenido en sí mismo. Entonces, si tenemos que este subconjunto es de hecho el total, o sea, que las combinaciones lineales de este conjunto de vectores nos da al espacio completo, entonces vamos a decir que el conjunto de vectores genera a BK. ¿Por qué? Porque el espacio generado no es otra cosa, sino lo que resulta cuando hago combinaciones lineales. Cuando agarro estos BIs, los combino y la estructura resultante es este BK. Y bueno, pues con esto terminamos esta clase y nos vemos hasta la próxima. Chao.